Muy bien, perfecto. Entonces, como bien lo saben, este es nuestro estudio llamado ¿Quién es Él? El retrato bíblico del Espíritu Santo. Y en él hemos estado hablando de la importancia de quién es, del rol que cumple el Espíritu Santo dentro de la obra de la redención y también quién es su persona, cómo Él se da a conocer por medio de las Escrituras. Y hemos estado hablando de muchas cosas y ahora último, la semana pasada llegamos a un punto bien interesante, que era la clase 12 la semana pasada, ahora es la 13, pero que son parte de una misma temática. Y esta tiene que ver con el Espíritu Santo y las lenguas. Eso fue lo que comenzamos viendo la semana pasada. Es un tema muy, digamos, más que importante, porque la verdad es que no es más importante que otras cosas fundamentales de la fe cristiana. Sin embargo, es popular, esta temática es popular en vista de las diferencias que existen dentro de la misma iglesia cristiana en función a qué son las lenguas, si sirven o no sirven, si están vigentes o no están vigentes, qué significaba, cuál era el propósito de estas, entre otras preguntas que hoy vamos a estar tratando de responder. En la semana pasada ya comenzamos hablando un poco de ello y vimos que la primera vez que vemos este término de lenguas, lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, donde se muestra lo que sucedió en Pentecostés, ¿cierto? De ahí, eso fue lo último que vimos, el Espíritu Santo y en Hechos capítulo 2. Y de ahí, como vimos esa señal de las lenguas manifestada, me tomé la libertad de apuntar inmediatamente a ese don específico para que notemos tal vez la diferencia que existe en las lenguas como señal, de acuerdo a lo que manifiesta Hechos capítulo 2, también cómo Pablo aborda el tema de las lenguas de una manera un poco distinta en Primera de Corintios capítulo 12 y también en Primera de Corintios capítulo 14. Así que eso es lo que vamos a estar repasando un poco lo que vimos la semana pasada y lo que vamos a desarrollar durante esta tarde. Ese evento, ¿cierto?, del Pentecostés lo vimos nosotros, una de las grandes características de lo que sucedió ahí es que el Espíritu Santo descendió con poder, una ráfaga de viento impetuoso, como señala aquí la nueva Biblia de las Américas, vino, todos fueron llenos del Espíritu Santo y se dio un efecto sumamente sobrenatural. Y este fue que las personas reunidas ahí, estos 120 hombres, comenzaron a hablar en distintas lenguas. Ahora, es importante notar esto. Muchas veces la Reina Valera de alguna forma como que el término lenguas lo elevó a un nivel un poco superlativo, cuando en realidad lo que hablaron ahí, de acuerdo a lo que les expliqué la semana pasada, eran idiomas. Era el lenguaje. Lenguas es lenguaje, no hay otra forma de verlo, pero como la traducción que empleamos, la más popular, habla de lenguas, como que cambió un poquito el significado y el tenor de lo que estaba sucediendo en ese lugar, en ese momento. Entonces ellos comenzaron a hablar otras lenguas y aquí hay un detalle importante. Según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. O sea, aquí vemos al Espíritu Santo dándole la habilidad de expresarse a estas personas. Y el detalle importante es que cada uno de los oyentes escuchaban a estos hombres hablar en su propio idioma, ya, las maravillas de Dios. Eso era lo que ellos estaban escuchando. Oían en el propio idioma de las personas que se encontraban reunidas. No olvidemos que el contexto de Hechos capítulo 2 es la fiesta de Pentecostés, la segunda fiesta más importante de los judíos. Los judíos tenían varias fiestas, 7, pero la más importante eran 3. La segunda, la Pascua, y la segunda más importante era la fiesta de Pentecostés, donde muchos judíos que habían nacido en otros lugares de Asia, incluso de la Europa antigua, iban y peregrinaban hacia Jerusalén con el propósito de participar de la fiesta. Entonces, por esa razón es que habían personas de distintos lugares. Todo esto eran judíos, pero eran judíos que habían nacido en otros lugares. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia y de Egipto, de las regiones de Libia y alrededor de Cirene. Entonces vemos ahí un espectro bastante grande. Cirene estaba en África, o sea, había gente que se encontraba en Asia Menor, ahí en toda la tierra también un poco casi a llegar a Europa, Asia Menor, Europa y también África. Entonces, habían personas que venían de todo lugar y estas
hablaban obviamente el arameo que se empleaba en esa época, pero también su lenguaje habitual eran los dialectos de las zonas donde ellos venían. Entonces, ¿qué sucedió? Estos hombres, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en el idioma de ellos. Entonces, la definición más básica de lo que vemos acá es que ellos hablaron en los idiomas que eran conocidos por los oyentes. Finalmente, ¿qué era lo que hablaban? Y termina el verso diciendo, oímos hablar en nuestros propios idiomas las maravillas de Dios. Entonces, esta señal que vemos acá se dio en ese contexto, eran idiomas conocidos por los oyentes, y también vemos acá que lo que hablaban eran las maravillas de Dios. Esos son puntos importantes que quisimos destacar. ¿De qué tipo fueron las lenguas que hablaron los 120? Ya lo dijimos, eran idiomas. Comenzaron a hablar los dialectos conocidos por los que estaban escuchando. ¿A quién iban dirigidas las palabras que ellos hablaban? Respondimos nosotros que estas personas estaban hablando de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les daba, pero el objetivo de estas lenguas era testificar a los que estaban escuchando, ¿ok? Y eso tenemos que notarlo bien, es muy importante, porque hay una diferencia marcada entre esto y lo que sucede, o lo que se describe, o lo que norma más bien el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 12, el 13, ¿cierto? El paréntesis tremendo que hace, porque el tema más importante es el 13, y el 14, como lo concluye. De manera que es importante notar esto. ¿A quién iban dirigidas las palabras que estos hombres hablaron? Era a los oyentes. La otra pregunta que vimos era ¿cuál fue el propósito de estas lenguas? Y vimos que de alguna manera, viéndolo en el aspecto de la teología bíblica, sumando todo lo que sucede en la historia de la redención, el Pentecostés es la inversión de lo que sucedió en Babel. En Babel, Dios confundió el idioma. Antes de Babel, antes de Génesis capítulo 11, toda la gente del mundo hablaba un solo idioma. Un solo idioma. Y estas personas se reunieron en Babel, en Babel, comenzaron a erigir esta gran torre, y los propósitos que ellos tenían eran malos. Ellos querían hacerse una fama, y también, de alguna forma, querían, confrontar a Dios o desafiar a Dios. Y por ese motivo Dios se enfada con ellos, le emite un juicio, y dentro de ese juicio Él los dispersa, y aparte de dispersarlos, crea o hace una división en los idiomas que las personas que estaban ahí hablaban. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que vemos en Hechos capítulo 12 es la inversión de aquello. Es la inversión de aquello. Dios dispersó a los hombres pecadores y les cambió el idioma como un juicio. Pero en Pentecostés nosotros lo que vemos es que Dios capacita a su pueblo, a sus hijos, para que hablen los idiomas de todos los pueblos, de alguna forma figurativa, para que vayan al resto del mundo a predicar el Evangelio y cumplan de esa manera con la gran comisión. Recordemos lo que el Espíritu, ¿cierto?, cumplió cuando vino en Hechos capítulo 2. El Señor había dicho, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. De manera que el hecho de que estos hombres hablaran y fueran en ese momento capacitados para hablar en otro idioma, era una señal también de que el Evangelio llegaría a todos los demás. Entonces eso de alguna forma es lo que implicaba lo que sucedió ahí en Hechos capítulo 2. ¿Ok? Y la pregunta número 4, que fue la que alcanzamos a ver la semana pasada, era esta. La manifestación de los idiomas mostrada o descrita en Hechos capítulo 2 es lo mismo que el don de lengua descrito en Primera de Corintios. Y como les mencionaba, no es lo mismo. Sí, en parte sí, pero en general no. Aunque hay bastante debate con respecto a esto, me atrevo a decir que no, puesto que aunque ambos idiomas o dialectos existen claras diferencias. Pablo le dice a los corintios que existen dos tipos de dones con respecto a las lenguas. Uno para hablar y otro para interpretar. Y esto es importante, porque en Hechos capítulo 2 nosotros nunca vemos una interpretación, nunca vemos a un cristiano interpretando lo que estos hombres que estaban ahí llenos del Espíritu Santo estaban diciendo. De manera que hay una distinción. Lo que vemos ahí en Hechos capítulo 2 quizá no necesariamente es lo mismo,
tal cual de lo que se está describiendo o lo que está normando el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12 y también en el capítulo 14. ¿Ya? Pablo habla de que existe un don de lenguas y un don de interpretación de lenguas, cosa que no aparece descrita en Hechos capítulo 2. Por otro lado, en las lenguas descritas en Hechos capítulo 2, vemos a los hombres entendiendo que las palabras que decían eran las maravillas de Dios, ¿cierto? Lo leímos al finalizar el versículo, decía que ellos hablaban las maravillas de Dios. Mientras que Pablo, el apóstol Pablo, señala otra cosa con respecto a 1 Corintios 14. O sea, que el don de lenguas sería distinto de una... Estamos hablando de idiomas en las dos partes, pero el don de lenguas sería algo distinto a lo que se describe en Hechos capítulo 2. Y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, cuando va a hablar del don de lenguas, habla que hay dos dones de lengua, ¿ya? Un don, que es el don de hablar en lenguas, y otro don, que es el don de interpretar lenguas. De manera que no existe un solo don de lenguas, sino que con respecto a las lenguas hay dos dones. Uno para hablar y otro para interpretar. Cosa que no aparecía en Hechos capítulo 2. ¿Ok? Esa es una gran diferencia que existe entre una cosa y la otra, entre lo descriptivo de Hechos capítulo 2 y lo prescriptivo de Primera de Corintios capítulo 12 y capítulo 14. Recordemos que mencionamos esto anteriormente. El libro de los Hechos es un libro que muestra lo que el evento de Pentecostés como el cumplimiento o la finalización de la obra de Cristo. El punto final de la obra de Cristo fue Pentecostés precisamente. De manera que nosotros definimos que no podíamos verlo como algo prescriptivo, algo que Dios está ordenando que tiene que ser así, sino más bien como algo descriptivo. El libro de los Hechos describe situaciones, no busca normar, mientras que lo que Pablo habla en la epístola es precisamente para normar, ¿ya? Entonces ahí vemos esas grandes diferencias que existen entre Primera de Corintios capítulo 12, capítulo 14, versus Hechos capítulo 2. Hay una distinción ahí. Pablo está ordenando cosas, mientras que Hechos 2 está describiendo cosas. Y esa es la gran diferencia que existe entre una cosa y otra. Ahora, un punto importante, antes de continuar viendo pasajes y ir respondiendo a las preguntas, es que, digamos que el libro de la carta, la epístola a los Corintios, Primera de Corintios, es una epístola en la cual el apóstol Pablo está corrigiendo la deficiencia de los hermanos en Corinto, ¿ya? Ellos tenían malas prácticas, y por ese motivo es que vemos que Pablo tiene que, de alguna forma, normar, tiene que ordenar lo que los hermanos de Corinto estaban haciendo. Ellos, de alguna forma, muchos de ellos eran inmaduros en su fe y comenzaron a utilizar el don de lenguas indistintivamente. E incluso lo que empezaron a hacer fue a utilizar las lenguas como un don más importante incluso que el don de hablar la palabra de Dios, que era el don de profecía. Entonces, por ese motivo es que Pablo se dedica en el 12 y en el 14 a hablar del tema de las lenguas y también a enmarcarlo, a darle orden, porque lo que no estaba sucediendo en los cultos en la ciudad de Corinto, los cultos cristianos de la iglesia en Corinto, era precisamente que no se estaba haciendo el culto en orden. Y por ese motivo es que el apóstol Pablo norma el uso de esto que sería el don de lenguas, ¿ya? Por eso es importante notar esto. Sugerencia, mientras si tienen pregunta, escríbanla en su apunte y después al finalizar, si es que no la respondí en el intertanto, las pueden hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces a uno se le olvidan las preguntas, así que es bueno que si tienen preguntas, las anoten desde ya y de esa manera, si es que no se tocaron en el estudio, podemos responderlo al finalizar, ¿ok? Así que les invito a hacer ese ejercicio. Pregunta número 5, entonces. Esta sí correspondería a lo de hoy. ¿Las lenguas son solo idiomas conocidos o pueden ser otro tipo de idiomas? Y aquí hay un tema
que es debatido, es debatido. Como les comenté la semana pasada, vamos a hablar más adelante de dos conceptos que son importantes dentro de las etiquetas cristianas o de las etiquetas doctrinales de las iglesias cristianas. Un término es el cesacionismo y otro término es el continuismo. Y esta terminología tiene relación a ciertos dones espirituales, no a todos, sino a ciertos dones espirituales, que se les conoce como los dones milagrosos. Esto es toda una nomenclatura, unas definiciones que son, digamos, tomadas, no porque la Biblia las diga o las separe, sino más que nada para comprender de una manera más clara. Ellos hicieron esta división, digamos, algunos hermanos, entre los dones milagrosos y los dones que no son milagrosos. Ellos, por ejemplo, el don de presidir, de predicar, de ser maestro, se le considera un don espiritual, pero no un don milagroso. Mientras que algunos hermanos le consideran don milagroso a las profecías, al hablar en lenguas y a las sanidades. Esos son, digamos, los tres más grandes de los dones que se les conoce como dones milagrosos. Entonces, ¿qué sucede? Hermanos tienen una noción de que los dones milagrosos, que básicamente corresponderían a las sanidades, a las profecías y al don de lenguas, cesaron. O sea, ya no debiesen verse dentro de la iglesia cristiana. Por eso se llama cesacionismo. ¿Ya? Mientras que otros hermanos se denominan o se autoetiquetan como continuistas porque ellos creen, perdón, ellos creen que todavía estos dones están presentes. Entonces, esa es básicamente la idea de esa etiqueta que vamos a estar viendo más adelante. Ahora, ¿por qué yo toco esto? Porque los hermanos que son y se conciben como cesacionistas, ellos aducen que entre los dones milagrosos, particularmente el don de lengua, no sería un don vigente para la iglesia el día de hoy. ¿Ya? Después vamos a estar viendo, cuando hablemos del cesacionismo, vamos a estar hablando de por qué ellos señalan aquello, ¿ok? Pero por lo pronto, nuestros hermanos que son cesacionistas, que creen que estos dones milagrosos, entre ellos las lenguas, no están vigentes hoy, dicen que, y se enfocan bastante en que las lenguas descritas en el Nuevo Testamento exclusivamente serían idiomas conocidos, ¿ok? Idiomas conocidos, portugués, español, inglés y alguno que otro de los dialectos de los pueblos más pequeños, ¿cierto? Esa es como la idea de lo que normalmente se dice hoy. ¿Ya? Por otro lado, tenemos a los hermanos pentecostales, ¿cierto? Carismáticos, neocarismáticos, no todos ellos son hermanos, claramente. El punto es que le llaman, a cualquier cosa le llaman lengua. Entonces vemos estos dos polos, en los cuales uno, marcado por una postura más conservadora, más intelectual, más ordenada o acotada, llamémoslo así, simplemente señalan que las lenguas son idiomas formales, o idiomas o dialectos conocidos y hablados en el mundo. Mientras que tenemos el otro extremo del péndulo, que señala que estas lenguas serían cualquier cosa. Y ahí es donde usted va a encontrar frases célebres como rabasía, rabasaya y todas esas cosas que la gente habla. Ahora, estos son dos extremos del péndulo. ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo en función a esto? ¿Acaso son solo idiomas formales conocidos? ¿O tal vez también hay lenguaje distinto? Tal vez un lenguaje espiritual, tal vez un lenguaje angelical, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta ante esta pregunta? ¿Son solo idiomas o pueden ser otro tipo de lengua? Entonces, Pablo habla de que existen diversos tipos de idioma. Y ahí está el punto importante que queremos señalar. Pablo también señala y habla de lenguas angelicales. En primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, y ahí comienza a decir, soy como un címbalo que retiñe, y todas esas cosas que comienza él a describir. Ahora, él menciona lenguas angelicales. La pregunta es,
sabiendo que Pablo está hablando de una forma como que se conoce en la figura literaria de la hipérbole, que es una exageración. Pablo está diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, si yo entendiese todos los misterios, toda ciencia y toda cosa, y él lo que está diciendo ahí es utilizando una hipérbole, una exageración, para decir que en realidad, aunque yo tenga todas estas cosas súper, que no las tengo, porque esa es la idea que está dando a entender, si yo tuviera todas estas cosas súper importantes y no tengo amor, no me sirve de nada. Esa es la idea de Primera de Corintios capítulo 13. Ahora, por algo Pablo menciona lenguas de ángeles. Y ahí es donde tenemos que ver nosotros que existe una posibilidad. Ahí Pablo, a pesar de que no está utilizando un lenguaje normal, común y llano, está empleando una figura literaria, no porque haga el uso de una figura literaria de una manera irónica, está desmereciendo o desconociendo el uso de una lengua angelical. No lo sabemos en realidad. Entonces, no por eso vamos a decir que en realidad Pablo está exagerando y nadie habla lengua de los ángeles. En realidad no podríamos nosotros decir eso, ¿ok? Ahora, el punto es que hay un verso, un texto que nos da una idea un poco más, más clara al respecto, que es este. Note bien, Primera de Corintios 12 del 27 al 28. Dice Pablo, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente a apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, y aquí viene la clave, diversas clases de lenguas. El hecho, si Pablo hubiese dicho diversos lenguas o diversos idiomas, que entendamos que cuando habla de lenguas se está hablando de idiomas, diversos idiomas no habría problema. El punto es que Pablo señala diversas clases de lenguas. O sea, no solo, y podríamos conjeturar sin equivocarnos, que Pablo no solo se está refiriendo a las lenguas humanas, al lenguaje humano, porque si fuese eso solamente, si estuviese hablando del lenguaje humano solamente, él diría diversas lenguas, ¿cierto? Pero aquí él habla de diversas clases de lengua, como si existiera más allá de un lenguaje propiamente humano. Entonces, este texto, acompañado de este otro, que es Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, nos dan a entender la verdad que existe una posibilidad de que estas lenguas que se describen, note bien, estas lenguas no son las de Hechos 2, estas son la descripción del don de lenguas realizado por el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 y 14. ¿Okay? Entonces esa es la gran salvedad. No estamos hablando de lo que sucedió en Pentecostés. En Pentecostés eran idiomas conocidos por los que estaban escuchando. Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de los dones que Dios le da a su pueblo para el servicio de la iglesia y para la edificación de los santos. ¿Ok? Entonces, aquí menciona en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y ahí describe eso, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, eso es, Pablo está utilizando una ironía, un lenguaje hiperbólico, sin embargo, no por ello estaría diciendo que no existe la posibilidad de hablar el lenguaje de los ángeles. Entonces, como resumen, ciertamente las lenguas son idiomas, pero existe dentro del texto la posibilidad de que estas lenguas también sean idiomas tal vez no conocidos por toda la gente, tal vez el idioma de alguna tribu por ahí que no conocemos, desconocemos el dialecto de alguna tribu, no lo sabemos, o también inclusive pudiese ser otro tipo de lenguaje. Por eso Pablo habla de diversos tipos de lenguas. Entonces, eso es para ser bastante riguroso con el texto, porque es más fácil, la verdad, decir solamente son idiomas, pero cuando vemos estas cosas que aparecen acá, debemos ser cuidadosos, cautelosos con ello, ¿ok? Y no llevarnos simplemente a cerrarnos a una idea que, digámoslo así, es más real, es más
humana, es más racional. Entonces ese es el cuidado que debemos tener. Hermanos, Dios es espíritu, y claramente debemos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. La mente está incluida, pero también tenemos que entender que el reino de Dios es espiritual, y hay cosas que suceden espiritualmente. Hermano, ¿cómo entendemos la regeneración de nuestras almas? No hay forma de entenderla, si no lo vemos desde una perspectiva espiritual. No hay un cambio mental, no es que yo me di cuenta, hoy sí, en realidad ahora tengo que ser distinto. No, Dios nos regenera, nos hace nacer de nuevo, y eso es espiritual. ¿Cómo nos justifica Dios? Por medio de la obra de Cristo, pero a través de una obra espiritual. Entonces, no podemos nosotros eh, aterrizar todo a un nivel netamente intelectual, cuando realmente la Escritura no habla de una obra espiritual de parte de Dios. Entonces eso tenemos que saberlo y reconocerlo, de manera que existe la posibilidad dentro del texto, ni siquiera me estoy yendo a especulaciones, estoy diciendo lo que el texto da, lo que el texto da la posibilidad de entender. Entonces, da la posibilidad de que haya diversos tipos de lenguas, no necesariamente solo humanas, sino también tal vez lenguaje espiritual o incluso de ángeles, no lo sabemos. ¿Ok? Ahora, esto también es importante. La pregunta número 6. ¿Todos los cristianos deben hablar en lenguas? Recordemos que lo expliqué normalmente. La respuesta es un rotundo no. No es así. Bíblicamente hablando, no todos los cristianos deben hablar en lenguas. Aunque, como lo mencioné, algunos hermanos, generalmente los hermanos pentecostales, creen que los verdaderos creyentes tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablando lengua y todo eso. Y por ese motivo es que se manipula muchas veces a las personas a que hablen esto. Me acuerdo yo cuando era joven en la iglesia, recuerdo haber oído a los pastores diciendo, suelta la lengua, para que dijera algo la persona, y que oraban por él para que la persona dijera alguna cuestión incoherente y ellos se quedan tranquilos porque el hermano o la hermana había recibido el don de lengua. Entonces, básicamente se daba mucho, era una presión. De joven fui escéptico de esas cosas, y la verdad es que fui súper escéptico. De hecho, cuando todos hablaban lengua, yo no hablaba en lengua, porque había una resistencia ante algo que no podía entender. ¿Ya? Yo siempre fui así, incluso aunque mis primeros años estaba en una iglesia que no siendo carismática, se desenvolvía también un poco en esa área. ¿Okay? Ahora bien, el punto es que los hermanos pentecostales, la mayoría o muchos de ellos, creen que todos los verdaderos creyentes tienen que pasar lo mismo que pasaron los 120 en Pentecostés, de manera que tienen que hablar en lenguas, si no, no recibiste el Espíritu Santo. Eso es lo que señalan. Pero la Biblia no dice eso. El apóstol Pablo dice que es el Espíritu Santo quien reparte los dones como él quiere, y que no a todos les da el don de lenguas. ¿Ya? O sea, aquí está el primer mito que hay que desechar, un mito que hay que desechar. No todos los cristianos hablan en lenguas, y no todos los cristianos van a hablar en lengua. Hay gente que nunca habla en lengua, gente que nunca va a escuchar a alguien hablar en lengua. Entonces, en ese sentido, da lo mismo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 30. Note lo que el apóstol Pablo dice acá. Y no se refiere solo al don de lenguas, incluye otros dones. Pero con estas preguntas, que Pablo tiene esta retórica aristotélica de hacer preguntas y responderla él mismo. Lo hace mucho también en la epístola a los Romanos, donde él pregunta cosas y las responde. Esa es parte de la retórica del apóstol Pablo. Y en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 30, él dice, ¿acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? De manera que ahí está diciendo, haciéndose esa pregunta, pero está dando la respuesta. No todos sanan a la gente, no todos tenían dones de sanidad, no todos hablaban en lengua, no todos interpretaban. Entonces eso es importante. Claramente en ese aspecto el pentecostalismo, o no voy a generalizar, lo llamo así básicamente, ustedes saben que el pentecostalismo tiene muchos matices, pero la iglesia carismática, neocarismática, también tienen esa tendencia de decir que los verdaderos creyentes reciben el Espíritu Santo y hablan en lengua, y que todos deberían hablar en lengua. Por eso también se da que de pronto a mí me tocó experimentar, haber ido de visita a alguna iglesia y todos hablaban en un montón de cosas, y también se daba
en la iglesia donde comencé la fe, igual en la fe, en el camino del Señor, también se daba mucho eso, de que uno en las reuniones de oración se escuchaban y se vociferaban muchas palabras que nadie entendía. Entonces, era algo, digamos, que a mí al principio me produjo mucho rechazo, pero que como estaba recién en la fe, lo asumí de esa forma, ¿ok? Entonces, eso era lo que sucedía. Y aquí, Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 5, note lo que dice: yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Y ahí, pese a que no está hablando de esto, pero no está dando la respuesta, porque si él quiere que todos hablen en lenguas, significa que no todos hablan en lenguas. Entonces, de esa forma, respondemos la pregunta que hicimos recién. ¿Todos los cristianos deben hablar en lengua? No. Así que si de pronto usted tiene un hermano, un conocido, un compañero de trabajo que es más pentecostal, más carismático, y le dice, ¿pero tú hablas en lengua? No, pero tú tienes que hablar en lengua porque si no, no eres un verdadero cristiano o no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si alguien le dice eso, la verdad es que está equivocado, porque el mismo apóstol Pablo reconoce que no hay, o no todas las personas deben, o no todos los creyentes deben hablar lenguas. ¿Ok? Entonces, eso es. Ahora, aquí viene el punto importante y por qué se diferencia Hechos capítulo 2 de Primera de Corintios, capítulo 12 y capítulo 14. ¿Cómo define Pablo el don de lenguas? ¿Ya? La respuesta es esta. A diferencia de lo que vemos en Hechos capítulo 2, donde los hombres hablaban las maravillas de Dios, note esto, eso es lo que decían ellos, las maravillas de Dios, lo leímos recién. Pablo señala que el hablar en lenguas corresponde a una oración, note bien, esto es diferente, una oración hecha por el espíritu del cristiano. Y preste mucha atención en esto, no por el Espíritu Santo dentro del cristiano, sino por el espíritu del propio creyente. Es el propio espíritu del creyente el que está orando de acuerdo a lo que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 12 y capítulo 14, ¿ok? Entonces, esa es una gran diferencia a lo que nosotros contemplamos en Hechos capítulo 2, donde estos hombres hablaron los idiomas de los oyentes y lo que decían eran las maravillas de Dios. Dios les daba que hablaran de sus maravillas en los idiomas de estos que estaban escuchando. Mientras que lo que Pablo empieza a normar en 1 Corintios 12 y también del 14 y él describe que el don de lenguas correspondería a una oración que realiza el espíritu del cristiano directamente a Dios sin pasar por la mente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero ¿cómo, pastor? Qué raro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Note lo que dice aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Nótelo bien. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Se da cuenta que ahí el tiro hay una diferencia? Diferencia entre lo que sucedió en Hechos capítulo 2, donde estos hombres estaban hablando en lengua, en idiomas que las personas les podían entender. Entonces aquí ya hay una diferencia con Primera Corintios con Hechos. Pablo está diciendo que el que habla en lenguas, el que tiene el don de lenguas, no le habla a los hombres, sino a Dios. Y ahí está la gran diferencia. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. O sea, el don de lenguas descrito por el apóstol Pablo muestra que es el espíritu del cristiano hablando misterios. ¿Por qué es misterio? Porque no lo entiende. Directamente a Dios, en oración. Hablar en lenguas, de acuerdo a lo que se describe en 1 Corintios 14, es eso. Note lo que dice aquí el apóstol Pablo. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Después vamos a hablar de la profecía, no me voy a meter por ese lado, pero lo que quiero notar aquí es que dice Pablo en 1 Corintios 14:4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Entonces, el don de hablar en lenguas no es un don que edifica solamente el don de hablar en lenguas, entiéndase bien, porque hay otro don, que es el don de interpretar lenguas. Estoy hablando del don de hablar en lenguas. Cuando alguien tiene el don de hablar en lenguas, de acuerdo a lo descrito por Pablo, se edifica a sí mismo. ¿Por qué no edifica al resto? Súper fácil, porque el resto no le entiende. Y como el resto no le entiende, evidentemente no hay edificación. Entonces, eso es lo que Pablo está normando aquí.
el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque el espíritu propio del cristiano está orándole a Dios y eso genera evidentemente un crecimiento. Eso lo vemos nosotros claramente ahí descrito por Pablo. Este pasaje ya lo vimos acá. Yo quisiera que todos hablaran en lengua. ¿Se da cuenta? Pablo no está diciendo pese al desorden que había en Corinto, porque en Corinto los hermanos lo único que hacían era desmerecer las profecías y darle énfasis a hablar en lengua. Entonces entraban las personas y todos estaban, estoy haciendo una ironía aquí, chalalala, y la gente entraba y decía, tu compadre, estás loco. Pero, ¿por qué? Porque eso era lo que estaba pasando en Corinto. Entonces Pablo le dice, oye, hay crisis, tengan cuidado, tranquilos. Aquí, en realidad, es más importante la profecía, porque la profecía edifica al incrédulo que puede entrar, e incluso edifica al cristiano que está dentro de la iglesia. Pero el don de lenguas, solamente el don de lenguas, no el don de interpretación. El don de lenguas, al único que edifica es aquel que lo tiene. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero que todos hablen en lengua. El deseo de Pablo era ese, de manera que no hay decir, oye, si ustedes hablan en lengua, nunca hablan, nunca lo usen, no, sino que él dice, yo quiero, o me gustaría, que todos hablaran en lengua, pero más que profetizaran. Y después vamos a hablar de la profecía para que no nos desviemos del tema. Entonces, en ese sentido, es bueno y edificante, de acuerdo a lo que se describe en la Biblia, el hablar en lenguas. Ahora, la pregunta número 8 es esta: ¿el don de lenguas edifica a la iglesia? Y la respuesta, como les comenté, es que solo edifica a la iglesia si existe otro hermano que tenga el don de interpretación de lengua. Eso es lo que dice la Biblia ahí. O sea, si alguien tiene el don de lengua y existe alguien que interprete la lengua, recién ahí es de edificación para la iglesia. O sea, por eso mismo el apóstol Pablo dice, si alguien va a hablar en la iglesia en lenguas, tiene que haber intérprete. E incluso dice, háganlo en orden. Uno primero, el otro interpreta, el otro segundo, el otro interpreta. Él ordena la situación. Pablo trata de minimizar el desorden al máximo con el fin de hacerlo con orden y decencia. Pero él no dice no lo hagan. Él simplemente habla de hacerlo, no suprime el don de lengua, sino que le da un margen en el cual se debe desarrollar. En ese sentido, digamos que el don de lenguas, en lo que respecta a la edificación de la iglesia, es un don a medias. ¿Ok? El don de lengua solo edifica la iglesia si es que existe otro hermano que tenga el don de interpretación de lengua, de acuerdo a lo que dice Pablo en Primera de Corintios. Por eso es que él norma la situación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, para poder hacer uso de este don públicamente en un culto de adoración, se requiere que que exista otro que tenga el don de interpretación. Entonces, eso es lo que Pablo muestra y vamos a ver ahora en los pasajes que vienen a continuación. Miren lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 14, versos 6 y después del 9 al 11. Dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, o sea que pueden ser entendidas, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero y el que habla será un extranjero para mí. Aquí Pablo está hablando de la importancia de que para edificar a otros tiene que haber entendimiento. Si no hay entendimiento, la verdad es que no hay edificación de la iglesia. Eso es lo que Pablo está normando acá. Así que Pablo manda y ordena en el versículo 13, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. Ahora, no necesariamente él, sino que para que se pueda interpretar.
Eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, de acuerdo a lo descrito por Pablo en 1 Corintios capítulo 14, el don de lenguas es un don a medias en lo que respecta a la edificación de la iglesia. Es un don que bendice el espíritu, la vida del que lo tiene. Pero en lo que respecta a la iglesia, a la comunidad de fe, no es de edificación si es que no está presente el don de interpretación de lenguas. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No sé si me explico hasta el momento. Ahora, continuemos. ¿Cómo? Pregunta número 9. ¿Cómo el don de lenguas edifica al cristiano de manera individual? La respuesta, la oración en lenguas es una oración hecha por el espíritu del hombre que va directo a Dios sin pasar por la mente. En ese sentido, Pablo señala que es provechosa. La mente no es edificada, pero sí el espíritu. Mire lo que dice acá. 1 Corintios 14, 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. En ese sentido, es que hay una edificación de parte del que está orando en lenguas, pero solo él se edifica. ¿Ok? Porque si no hay interpretación, no edifica a nadie. Ese es el orden que está tratando de mostrar el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo el don de lengua edifica al cristiano de manera individual? Cuando uno ora en lenguas, el que tiene el don, porque no todas las personas lo tienen, eso está claro, lo dijimos recién. El espíritu ora, pero el entendimiento queda sin fruto. Eso dice el apóstol Pablo, no yo. ¿Ok? Pregunta número 10. Si no tengo don de interpretación, ¿debo suprimir el ejercicio del don de lengua en privado? Y la respuesta es no. O sea, si no tengo don de interpretación, no debo suprimir el don de lengua en privado. Pablo lo dice. Ese ha sido el error de algunos hermanos. Pablo dice que debemos orar en lengua, si es que existe alguien que tenga ese don. Yo no estoy diciéndole que ustedes tengan el don de lengua, ni mucho menos. Estoy hablando que si alguien tiene ese don, no tiene necesidad de no usarlo, sino que debe suprimirlo en la congregación. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo no está diciendo no lo usen nunca más. De hecho, por algo el apóstol Pablo dice, yo me encantaría que todos hablaran lengua. De hecho, Pablo dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. O sea, Pablo tenía el don de lenguas. Aparte, y no tan solo, bueno, eso lo vamos a ver. Así que voy a ponerle pausa, pero el tema es que aquí Pablo está diciendo que no se debe suprimir el don de lenguas, aunque no haya interpretación. Se debe suprimir en un culto, se debe suprimir en la reunión de los santos, porque no edifica a los demás si es que no hay interpretación. ¿Ok? Pero la persona que tiene el don de lengua lo puede ejercitar en privado. No hay ninguna prohibición al respecto. ¿Ya? Pablo hablaba más lenguas que todos y con ello no se refería a que él conocía el arameo, el hebreo, el griego y también otros dialectos, sino que estaba hablando, Pablo cuando decía yo hablo más lenguas que todos, Pablo se estaba refiriendo también al don de lenguas, no solo a su capacidad de políglota que él tenía. Pero obviamente en la iglesia, en la comunidad de fe, si no hay intérprete, no se debe hablar. Y aquí está el tema, donde cuando lo que yo les comentaba, lo que yo experimenté, ¿cierto? En la iglesia donde crecí al principio, donde fui muy edificado, agradezco al Señor por haber partido ahí, pero también habían cosas que de pronto no se sujetaban a la escritura. Y una de ellas era eso. Como les decía, las reuniones de oración eran solamente, básicamente, orar por ciertos puntos y hablar en lenguas. Entonces nadie entendía nada. Pero la Biblia declara que no se puede hacer eso. Que no se puede hacer eso. No se puede hablar en lenguas si es que no hay intérprete. Entonces está mal eso. Si no hay intérpretes, se calla en la congregación. Por eso la otra vez yo les decía en el discipulado doctrinal, si alguien viene hablando en lengua en el culto, yo lo voy a hacer callar, porque hasta donde yo sé, yo no conozco a nadie que tenga el don de interpretación de lengua. Entonces, para hacerlo como la Biblia dice, con orden y decencia, es necesario mantener esos márgenes, ¿ya? Así que si alguien llega a alguna visita y empieza con rabasaya, lo voy a hacer callar nomás, porque la Biblia es clara en decir que no, eso no edifica a nadie. Si es que realmente en lengua, eso no edifica a nadie.
Si no hay interpretación, se calla, se calla. ¿Ok? Eso es lo que el apóstol Pablo señala. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 15 al 17. No, note aquí, mire, fíjese lo que dice con relación a no suprimirlo. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Se da cuenta? No está suprimiendo, no dicen, oye, si no hay interpretación, oren solamente con el entendimiento. No, él está diciendo, ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Sí, pero oraré también con el entendimiento. ¿Cantaré con el espíritu? Sí, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues si no sabe lo que has dicho, ¿por qué tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado? Entonces Pablo es claro en decir esto. Pablo es claro. Puede que haya hermanos que de verdad tengan el don de lenguas. Puede ser. Porque hasta lo que yo he visto en la Biblia, pese a que dice en un texto, dice, y cesarán las lenguas, la ciencia y la profecía, más el amor permanecerá. Cuando dice eso, lo dice. El punto es que cuando Pablo dice eso, dice que esto iba a cesar cuando viniera lo perfecto. Y hasta donde yo entiendo, lo perfecto se va a dar lugar en la segunda venida de Cristo, cuando seamos revestidos y esto imperfecto se vista, esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces, mi entendimiento es ese. De manera que lo perfecto correspondería a la segunda venida de Cristo, cuando ya todo sea consumado. La totalidad del reino del Señor sea establecido. De manera que en ese sentido, lo importante que Pablo está diciendo acá es que el uso del don en el público, en la congregación, solamente es permitido si es de edificación para la iglesia. Si no es de edificación, tiene que callarse y usarlo en privado. Entonces, aquí algunos hermanos se toman, dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces, por eso oran en lenguas, porque aquí dice que tienen que orar en el espíritu. Sí, pues, pero Pablo después está diciendo que si no hay intérprete se calle. Entonces, por eso también otro hermano, la pregunta que me hacía Javier la semana pasada, de Marco Brunet, que en sus discos y en sus conciertos salía cantando en lengua y orando en lengua. Cállate, cállate. ¿Hay algún intérprete? No, cállate entonces. No es edificación para nadie. Eres súper egoísta si estás haciendo eso, porque te estás edificando solo, ni siquiera estás edificando lo que te están escuchando. Así que si verdaderamente esa lengua es un don de Dios, hazlo bien, hazlo con madurez. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí en Primera de Corintios. Así que la importancia del uso del don de lenguas públicamente es para edificación de la iglesia. Si no es edificada la iglesia a través de alguien que tenga el don de interpretar, cállate. Así de sencillo. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 18 al 19. Note lo que dice Pablo, porque doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere Pablo públicamente en la congregación? Él quiere la edificación de los santos. De manera que el mismísimo Pablo, quien tenía el conocimiento de lenguas, de idiomas, pero a la vez, no solo eso, Pablo tenía muchas lenguas dadas por Dios por medio de este don de lenguas. Pero él decía, yo prefiero en la iglesia públicamente hablar. No te vi 5 palabras con mi entendimiento, o sea que la gente las pueda entender, para instruir a otros antes que 10.000 palabras en lenguas. O sea, Pablo la deja más que clara. Así que todos aquellos que hablen en la iglesia con estas cosas está mal. Bíblicamente hablando está mal. Es preferible hablar cosas con el entendimiento. Si lo estás haciendo, si se hace en alguna otra iglesia y si es verdaderamente el don, porque ahí está el otro tema. ¿Por qué también algunos hermanos han suprimido esto y le han bajado el perfil y lo han atacado? Porque también hay muchos chanta que le decía yo, como le decía, que lo único que dicen es rabasaya todo el rato y esa cuestión no significa nada. Entonces, el punto es que si alguien realmente tiene el don de lenguas, pero
no tiene interpretación, se calla, porque la idea es edificar. Ahora, quiero tocar esto y verlo, darle otro ángulo. Esto también corre para todos los hermanos, yo lo digo así, lo digo con humildad, de que muchas veces uno escucha a pastores en el sermón, cuando dicen, bueno, esta palabra en el griego significa epididomi, que proviene de la raíz tal y la raíz tal. ¿Sabe qué? Cállese, porque la Biblia enseña, el apóstol Pablo dice, que prefiere hablar palabras para que la gente entienda antes de palabras raras que nadie va a entender. Por eso, a mí rara vez, por lo menos en un estudio, sí, pero en un sermón, rara vez me va a decir la palabra esta en el griego es tal cosa, o en el hebreo. No, ¿por qué? Porque la idea del sermón, la idea de la reunión es que la gente entienda. En cambio, si yo digo, bueno, la palabra theopneustos, que significa inspirada por Dios, yo estoy mostrando que yo sé, pero yo no lo estoy edificando a usted. Entonces, esto corre para los dos lados. Tanto aquellos que hablan y no tienen interpretación, se callan, pero también si yo voy a hablar en un idioma que la gente no conoce, mejor me callo, porque lo único que estoy evidenciando es mi conocimiento, pero no me está interesando que la otra persona lo entienda. Entonces, ahí el equilibrio, hermano. Eso es muy importante. Por eso, no es que yo desconozca el griego, el aparato crítico y esas cosas. No, lo conozco y cada vez me estoy interiorizando más en eso y perfeccionando más en eso. El punto es que no lo hago porque eso es un estorbo para que la palabra de Dios llegue claramente al oído del que está escuchando. Entonces, todo es para edificar, no es para mostrar que yo sé, para mostrar que yo me manejo en estas cosas. No, entonces, tanto los pastores, cantantes que hablan en lengua en sus conciertos, en sus reuniones, como los pastores o maestros que en el contexto de un culto comienzan a hablar palabras en hebreo, en arameo y en griego, están en la misma condición. Cállese. Si no va a edificar, cállese. Absténgase de eso. Ahora, ¿es bíblico cantar y orar en lengua sin intérprete? No. No. Claramente es una desobediencia a lo enseñado y regulado por Pablo. Note lo que dice acá. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o que son incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? Y eso pasa. Mucha gente va a las iglesias cristianas y se encuentran con este escenario donde están todos hablando en cosas, supongamos que son lenguas, y la gente dice, estos están locos. Se cumple lo que el apóstol Pablo dice, de manera que solamente bíblicamente es permitido con la presencia de intérpretes, si no, no. Si no, no. Así que, ¿es bíblico cantar y orar en lengua sin intérprete? No. Absténgase, si es que realmente tiene el don de lenguas. Mira lo que Pablo dice con respecto a esto. Si alguien habla en lenguas, 1 Corintios 14, 27 al 28, que hablen dos o a lo más tres y por turno y que uno interprete. ¿Se da cuenta? Pablo no dice, ¿sabe qué? No hablen en lengua. No, Pablo dice, si hay intérprete, hablen en orden. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. ¿Se da cuenta? Él no está suprimiendo el uso de las lenguas. Él lo que está diciendo es, en la congregación no. Si no hay intérprete, olvídalo. Ahora voy a mencionar algunas frases de algunos autores que estuve revisando para el estudio de esta temática. Robert Saucy dijo, orar y cantar en grupo y hacerlo en lenguas no tiene ninguna base bíblica. Y claramente lo que acabamos de ver, si no hay intérprete, no hay ninguna base bíblica para hacerlo. Así que todos los Bethel Church y todo eso, Jesus Culture y todos estos cantantes lo hacen mal. Aunque sea de verdad, si es que realmente tienen el don de lenguas, lo están haciendo mal. ¿Okay? Primera de Corintios capítulo 14, verso 39. Por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas. ¿Se da cuenta? O sea, no hay que prohibir eso siempre y cuando haya intérprete, porque si no hay intérprete, está prohibido.
ore para usted calladito, si es que verdaderamente tiene el don de lengua, ¿ya? Si tiene más encima, si tiene un don ahí, entre comillas, don, rabasía, rabasaya, no haga tal, no haga tal. Ya lo vimos este. Bueno, el ejercicio del don de lenguas, Robert Saucy continúa con la idea, el ejercicio del don de lenguas en la actualidad no está excluido por las escrituras. O sea, no está excluido, en ninguna parte dice no hablen. De hecho, acabamos de leer un pasaje que dice no lo supriman, ¿ya? No obstante, existe mucho en las escrituras que describe la naturaleza y la forma en que se debe llevar a cabo para condicionar su manifestación. O sea, esta cosa no es que el espíritu me tomó y yo empecé a hablar y no puedo parar. Mentira. Acabamos de leer un pasaje que dice esto. Mire, si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres y por turno. ¿Se da cuenta? O sea, el don de lenguas está sujeto a la persona que lo tiene. No es un éxtasis que la persona empieza la. No, está supeditado a la voluntad del que lo tiene. Por eso dice háganlo en turno. Si fuera así, ¿cómo no? Es como nuestros hermanos pentecostales cuando dicen, aquí nosotros damos el comienzo del culto, pero al final lo da el Espíritu Santo, así que no sabemos a qué hora vamos a terminar. Pero lo que dice la Biblia es otra cosa. O sea, Dios nos dio dominio propio, el fruto del Espíritu, dominio propio. Templanza significa dominio propio. Así que no es que el Espíritu nos tome y hacemos lo que sea, no, orden, decencia, dominio propio. Así que eso es muy importante, ¿ok? Entonces, todo se debe hacer con orden y decencia. Eso es lo que él dijo el hermano en esta ocasión, y también se norma ahí en la escritura. Sam Storms, un hermano que digamos cree en la continuidad del don de lenguas, señala lo siguiente. Por lo tanto, hablar en lenguas es una forma de comunicarse con Dios en súplica, petición e intercesión. Eso es lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios 14, 16. Orar en lenguas es una forma perfecta para expresar gratitud plena a Dios. No hay nada en la Biblia que indique que las personas que hablan en lenguas pierdan el control, no se den cuenta de lo que les rodea o que se vean envueltas en una condición enloquecida en la que pierden su personalidad o la capacidad de pensar de forma racional. La persona que habla en lenguas puede comenzar y parar según su voluntad, de acuerdo a lo que vimos en los pasajes que mencionamos recién. Eso es lo que señaló Sam Storms, y yo estoy completamente de acuerdo. Si es que existe el don genuino, no debe ser algo desordenado, sino que está sujeto a la persona. Continúa Sam Storms diciendo, y note esto, estudiamos la Biblia para edificarnos, oramos para edificarnos. Innumerables actividades cristianas son formas de edificarse. Y en Judas 20 se nos ordena edificarnos orando en el Espíritu. Por eso, él dice que no está mal que uno, si es que verdaderamente tiene el don de lenguas, pueda en lo privado orar, utilizando este don. Por eso Pablo dice, o sea, perdón, Sam Storm dice, oye, nosotros estudiamos la Biblia para edificarnos nosotros. Entonces, si oramos, también nos edificamos. Entonces, ¿por qué vamos a suprimir la oración en lengua? Porque no edificamos la iglesia. No. Entonces, esa es la idea de lo que Sam Storms está diciendo. Si mi don me edifica, de modo que me vuelvo más maduro, sensible, comprensivo, entusiasta y santo, y por lo tanto mejor preparado para ministrar a otros, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 12:7, entonces, ¿por qué protestar? Por eso, esto el hermano lo está postulando en función al ataque de algunos que dicen que el don de lengua no existe, o que ya está obsoleto, o que no debería usarse nunca, porque si no hay interpretación no debería emplearse. Bueno, Sam Storm dice, bueno, si me edifica a mí, y esa edificación, como lo hace mi lectura de la Biblia, como lo hace mi oración, y es si oro en lengua, y eso me ayuda a edificarme espiritualmente, y con eso puedo también servir a los demás indirectamente, ¿por qué voy a reclamar o por qué van a reclamar? Esa es la idea. Bueno, Wayne Grudem señaló lo siguiente y lo definió así. Debemos definir este don como sigue. Hablar en lenguas es orar o adorar en sílabas no comprensibles por el que habla. Eso es, de acuerdo a Wayne Grudem, lo que significaría el don de lengua descrito en 1 Corintios capítulo 12 y 14. Continúa Grudem, por lo tanto, hablar en lenguas es aparentemente una oración o alabanza dirigida a Dios,
Y esta viene del espíritu de la persona que habla. Eso es muy importante. No es el Espíritu Santo hablando dentro de nosotros. Y por ese motivo no hay que confundirlo con Romanos capítulo 8. Hay un texto que dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿cierto? Eso está acá, aquí lo tengo anotadito. Por tiempo no alcancé a ponerlo ahí. Romanos capítulo 8, versos 26 al 27, donde dice, y que el mismo Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahí es donde algunos hermanos dicen, oye, ¿te das cuenta? Ahí Pablo está diciendo que el Espíritu, ahí está hablando de hablar en lenguas. No, no está hablando de hablar en lenguas. Porque ahí en ese texto Pablo está diciendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros, mientras que el don de lenguas no es el Espíritu Santo hablando dentro de nuestro idioma, no, es nuestro espíritu. ¿Ok? Para que quede claro. Entonces, lo que aparece en Romanos 8, 26, 27, no está refiriéndose a hablar en lenguas. ¿Ya? Así que, por lo tanto, de acuerdo a lo que dijo Grodem, hablar en lenguas es aparentemente una oración o alabanza dirigida a Dios, y esta viene del espíritu de la persona que habla. Aclarando términos. Continúa Grudem. Debemos darnos cuenta que 1 Corintios 14 es una instrucción general de Pablo basada en una amplia experiencia de hablar en lenguas en muchas iglesias diferentes. En tanto que Hechos 2 simplemente describe un acontecimiento único en un momento decisivo en la historia de la redención. Hechos 2 es una narración histórica, mientras que 1 Corintios 14 es una instrucción doctrinal. Y en eso estoy plenamente de acuerdo con Grudem. Grudem señala, Pablo ve este tipo de oración, la oración en lenguas, como una actividad que tiene lugar en el ámbito espiritual, por medio de la cual nuestros espíritus hablan directamente a Dios, pero nuestras mentes de alguna manera se dejan de lado y no comprende lo que oramos. Grudem continúa. Por otra parte, algunos elementos extremistas del movimiento pentecostal han permitido una conducta frenética y desordenada en los cultos de adoración, y esto ha perpetuado en la mente de algunos la noción de que hablar en lenguas es un tipo de hablar en éxtasis, pero esta no es la imagen que se ofrece en el Nuevo Testamento. Aún cuando el Espíritu Santo vino como un poder abrumador en Pentecostés, los discípulos fueron capaces de dejar de hablar en lenguas de manera que Pedro pudiera pronunciar su sermón ante la multitud reunida. Eso es lo que señala Grudem. Continúa. Justo como la oración y la adoración en general nos edifican al ponerlas en práctica, así este tipo de oración y adoración nos edifican también. De acuerdo con Pablo. Así que eso, bueno, ahí está el texto, ¿cierto? Que vimos, que el que habla acerca de la importancia de la edificación de la iglesia por medio del uso del don de lengua. Solo el don va a edificar la iglesia si existe el otro don, que es el don de interpretación de lenguas. ¿Ok? Así que eso hermano, es lo que tenía preparado con respecto a esto. Insisto, hay hermanos que suprimen esto y dicen, bueno, esto no es para este tiempo. Yo no veo, personalmente, no veo ninguna parte en la Biblia que se diga eso. Si alguien la encuentra, por favor, muéstremela, pero las 15 veces que me leo la Biblia, nunca lo he encontrado. Por otro lado, muchas veces por miedo, nosotros, digamos, preferimos ser conservadores. Y eso está bien. El punto es que por ser conservadores perdemos la fidelidad al texto bíblico. Y ahí es donde creo que mi responsabilidad como pastor y maestro es ante Dios. Entonces, para mí sería mucho más cómodo decir, hermano, esto ya fue, esto no corre, así que no se preocupen. Olvídenlo, cuando lleguen a 1 Corintios 14, sáltenlo, porque esto ya no es para nuestro tiempo, pero honestamente no veo en la Biblia que se diga eso. Pablo ordena así. Entonces, el problema que vemos hoy es el gran péndulo que existe entre un extremo y el otro. Aquellos que dicen que no hay nada, y aquellos que son sumamente desordenados y que tergiversan, incluso hasta diabólicamente, el don de Dios. Así que tenemos que ser bíblicos, centrados, bíblicos.
salirnos de los extremos, porque si los extremos no están de acuerdo con la Escritura, son malos. ¿Ok? Yo esto lo digo también con cautela, porque también, como les digo, y no tengo ningún temor en decirlo, hay iglesias carismáticas que en realidad simplemente hay una manipulación, la gente no habla en lengua, solamente repite dos palabras que escucharon decir a otro, eso no es el don de lengua, eso no le edifica en nada, de hecho, y más encima les genera un tipo de orgullo porque ellos hablan en lengua y son más espirituales, cuando el apóstol Pablo lo está retando a los corintios porque son sumamente infantiles en su forma de ver y de edificar la iglesia. Así que eso, por lo pronto, es lo que tenía preparado para hoy. Doy lugar a preguntas, si es que tienen. Sí,